Señores, Ay, de un sí. caso a otro caso. Y tenemos que hablar porque en el día de ayer salió circular la información sobre el caso del Intran. ¿Ustedes creen que eso había quedado así? Y que Hugo seguía hablando de vehículos en la radio y que Hochi debe estar en Miami en Disney. Pues no. Resulta que el Poder Ejecutivo, bueno, el Estado, representado por sus abogados, solicitó una indemnización de más de 12,000 millones de pesos en el caso del Intran. El equipo de abogados solicitó, bueno, para ser exacto, 12,000, señores, hablan de millones aquí, 12,707,8 millones de pesos por daños y perjuicios sufridos por la corrupción, según el Ministerio Público, que se llevó a cabo desde el Intran durante la gestión de Hugo Veras 2022-2023. Veras encabeza este expediente junto con el empresario tecnológico Hochi Gómez, el grupo de acusados de estafar al Estado y de provocar un sabotaje en la red semafórica. Según el órgano acusador, los actos de sabotaje y terrorismo contra los semáforos en agosto del 2024 tuvieron su origen en la suspensión del contrato irregular con la compañía Transcorp Latam. Habla y detalla que estos operaban de noche, porque lo que aquí se habla también es de que se usaban esas cámaras para espiar y luego chantajear a personas, a funcionarios, a ministros, y se hablan de un sinnúmero de irregularidades que hay en todo que hay esto. uno de los involucrados que permanentemente utiliza información sensible y fruto de espionaje para intentar chantajear públicamente a empresarios y políticos. Incluso vive tirando ahí que fulano es un venado, que fulana estuvo con fulano, etcétera, etcétera. Y todo eso es fruto de esa red que ellos lograron crear, que es viejísima. O sea, no es como que fue a partir del año 2022 o 2021 que empezaron a operar con eso. No, es viejísimo. Lo que pasa es que ellos fueron ganando cada vez más espacio al punto de tener cámaras incluso en las fronteras y drones en la frontera. Es decir, que esta gente, además de controlar el tema de los semáforos y de espiar a través de los semáforos, también lo hacían en otros, utilizando otras herramientas y otros espacios. Y está bien que Milton Morrison esté tan decidido a que este caso llegue hasta las últimas consecuencias, no solo en términos penales, sino también en términos civiles, el daño que le produjeron al Estado y a la sociedad dominicana en sentido general. Aquí los delincuentes y más delincuentes como esos, en el caso específico de Hochi Gómez, que no es el primer caso, mañana, en el que suena. Yo me acuerdo año 2012, yo un niño viendo la televisión en ese momento acabada y dando el reporte de las elecciones y ese proceso de escrutinio en la noche, y fue apresado Hochi Gómez precisamente porque intentó hackear el sistema de escrutinio, el sistema digital de escrutinio de la Junta Central Electoral. Pero antes de eso también había sonado en otros tantos casos y había sido apresado también por ser parte de acciones delictivas. Es decir, que el muchacho ese, que ya no está muchacho, no es fácil, no es un flaqueche, pero yo creo que esta vez no se va a escapar de las garras de la justicia. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pero yo voy a hacerme una pregunta, don Víctor, ayúdeme ahí. Sí. Si el Estado pide una indemnización de 12,707 millones de pesos, ¿cuánto tiene Hugo Veras y Hochi Gómez que pudieran pagar esa indemnización? Hay que ver, tú eres abogada, a veces se pide... Y como dicen en el campo, más sin embargo, Ramoncito Báez, del caso Baninter, anda reclamando su dinero.
No, porque es que yo no soy bruta. A mí no me pueden leer de una línea y creer que yo no voy a voltear la cosa. O sea, Ramoncito le debía 8.000 millones, ¿verdad? Con el caso Baninter, que al final eso es nada para lo que hemos visto. Le quitan inmuebles, empresas, la deuda comercial. El caso Baninter no diga que no es nada. No, pero ya ahora estamos viendo más de miles de miles de miles de miles de miles de miles. Pero, sí, y en cosas públicas. No en el sistema financiero. Pero en materia de impacto, lo de Baninter es lo más grande que ha pasado en la República Dominicana. Económicamente, ahora estamos en el tema salud. Pero bueno, lo que digo es que cuando a Ramoncito le quitan todo y empieza el Estado a vender, no le devuelve la diferencia. Pero también que no se lo devuelva, como dice él, pues ponme en cero la deuda, no me deje la deuda igual. Entonces ahora yo pregunto, ¿cómo es que estos miles de millones de pesos que el Estado le está pidiendo de indemnización a Jochi Gómez y a Hugo Veras y al grupo, pero que no son, nada más son 4 ellos? Sí, y los dueños. O sea, las cabecillas. Ajá, pero ellos son los que tienen, porque el empleado que tenía un sueldito no tiene con qué pagar. ¿Cómo es que el Estado pide, o de dónde que saca los números? ¿Es para hacer noticia o para qué? Ayúdame mañana. En este caso se convierte en actor civil. Ajá, pero ¿cómo tú sacas los números? El Intran. Porque tú vas a pedir por pedir para llenar un titular, o tú vas a ser realista y tú vas a analizar el patrimonio de esa persona para tú saber lo que tú vas a perseguir. O sea, por favor. No, posiblemente lo que se busca es... ¿sensacionalismo? No, sensacionalismo no. Sensacionalismo no. Lo que se busca es que paguen. ¿Pero con qué? ¿Cómo se hace la evaluación? El Estado, ¿qué evalúa para poner ese monto? No, pero acuérdate. Porque ellos tienen declaración jurada, Hugo tiene una declaración jurada. Pero acuérdate que se publicó que el Intran hizo una licitación para la contratación de una oficina de abogados para que llevara este caso. Porque se habían que cobran un 30%, gracias. Claro, como todos los abogados. No, pues yo no pusiera 12.000 millones, yo pusiera 50.000, pero yo le hice una pregunta mañana. Como todos los abogados. Él no quiere que usted hable hoy. No. Está bien, hable mañana. Ustedes saberán. Como decía la ballena. Sí. Mira, yo solamente tengo que recordar, a modo de, qué sé yo, airear el tema que Patricia Arbaje puso. Yo conocí personal y conozco personalmente a Ramoncito Báez Figueroa, porque en el momento de la grave crisis esta en el gobierno de Hipólito Mejía, aparte de que yo venía del periódico El Siglo, que era de su propiedad también de Baninter, estaba yo en el periódico El Siglo cubriendo el Palacio Nacional y me tocó a mí, esa granada me explotó a mí en la mano, porque además de ser testigo de excepción en todo el proceso, también era quien cubría la fuente del Palacio. Y me tocó a mí llevar la invitación allá a los directores y dueños del periódico de la rueda de prensa especial que convocó el presidente Hipólito Mejía en Palacio para dar a conocer esa noticia. Y me tocó a mí hacer la crónica. Está ahí en portada del periódico Listín Diario de los 55.000 millones de pesos. Y debo decirles a ustedes que Ramoncito Báez Figueroa, reitero, a quien conozco y conocí en ese entonces, una persona muy humilde y además asequible a todos a las personas, a los empleados, a todo el mundo de manera igualitaria. Incluso conocí a Patricia, su otrora esposa, porque él me la presentó. Me dijo, mañana tú conoces. Y en los viajes que él iba con el presidente ya Leonel Fernández, me llegó incluso a dar su tarjeta. La famosa tarjeta aquella, Randy, ¿te recuerdas? La tarjeta famosa del Baninter. No creo que me voy a acordar. ¿Es verdad? Sí, no es verdad, él no había nacido, es cierto. Tienes razón. Óyeme, en el aeropuerto Charles de Gaulle, recuerdo como ahora, en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, se le acabó los cuartos a todo el mundo porque habíamos pasado por Nueva York y fuimos a un hotel muy caro. Y todo el mundo quedó en olla y de ahí cogimos a Francia. Esa buena vida. Sí, y allá en el Charles de Gaulle, como él supo que los periodistas quedamos sin nada, todo el mundo arrancado y nos quedaba todavía Japón, me dijo, mañana ven acá, supe esto y esto, ¿es verdad? Digo yo, bueno, sí. Mira, toma la tarjeta y te preocúpate. Yo le dije, no, le dije. Osvaldo Santana era el director en ese entonces. Yo le hago un reporte, ellos lo dicen, y cuando llegue a Japón, allá yo retiro. Embuste, que yo voy a hacer reporte ni nada. Yo me la hago a mí como pude, pero no acepté la tarjeta.
te quiero decir lo asequible que era ese hombre. Y cuando fue condenado, cumplió su condena sin problema, ¿eh? No se enfermó. Ese es Ramoncito Bay Figueroa, lo digo a su favor. Pero, ¿verdad que fue un escándalo desde el punto de vista bancario, como dijo Patricia, económicamente hablando? Ahora, de SENASA tiene una connotación triple. Adiós. No solo porque ese, óyeme, Randy, no solo porque ese no es el monto real de que 15,000 millones, hay más, es más, ¿eh? No, el porque monto es mayor en estas personas. Ahora hay que ver cuánto es el monto en los médicos, luego en el tema de farmacias, el tema de Intran, laboratorios y clínicos. el tema es Intran, Claro. y yo quiero Eso aterrizar fue lo que ahí. ellos recibieron. Randy, dale el monto realmente de este fraude ahora de SENASA no es ese, 15,000 millones, es más. No, pero es que... Es mucho, tú te vas a asustar cuando digan el monto real. es que no lo van a decir, don Víctor. ¿Tú crees que no? No, los montos totales lógicamente son altos, son mucho más, porque aquí estamos hablando de lo que recibió ese grupo. Entonces, lo que recibió el grupo de políticos siempre es mucho menor que lo que reciben los empresarios y entes privados en sentido general. Lo que quiero decir entonces, para aterrizar, lo del Intran, todo lo que pregunta Patricia tiene sentido. Yo le di mente también, pero vamos a esperar, porque como ya tú bien dijiste algo muy claro, el señor Morrison, que es quien preside el Intran ahora, prácticamente es una figura querellante. Además la institución. Además de denunciante, él denunció que lo quisieron sobornar, ¿tú te recuerdas? Sí. Una cosa insólita. No. Y fue responsable. Y dijo hasta el monto. Milton ha sido muy responsable con ese tema, hay que decirlo públicamente. Sí, es verdad. Estoy contigo ahí. No se dejó presionar y extorsionar. Él lo dijo públicamente que intentaron extorsionarlo. No. Esto se va a publicar, lo hizo público y después se convierte en actor civil y entrega todo al Ministerio Público para que el Ministerio Público continuara con la investigación que ya había iniciado anteriormente. Es cierto, yo hoy me pongo de acuerdo contigo, pero yo al igual que Patricia me pregunto y me puse a darle mente, claro. Yo ven acá, ¿y todo eso? ¿Dónde va? Porque si Hugo Vera, por ejemplo, Hugo Vera está encartado en el expediente por el hecho de que era quien presidía el Intran en ese momento. Y según todas las investigaciones de contrataciones, hay una situación ahí como de conturbenio, como de complicidad, según para la aprobación del contrato que ya mencionó Patricia. Claro. Pero, ¿dónde va a tener Hugo cuarto para...? Su historial no es de riqueza. El pai de Hugo Vera era el famoso psiquiatra. ¿Te recuerdas el psiquiatra en su...? No, digo, oye, a tu abuelo yo debo preguntarle a tu abuela eso, a ti no. Patricia tampoco. Pero don Máximo Vera. Máximo Vera Goico. Pero yo sé quién era don Máximo. ¿Qué riqueza tuvo Máximo Vera, el psiquiatra? Ninguna. No. Su hijo, su único hijo, un año mayor que yo, era mi amigo. Murió, médico también, murió de un infarto en Estados Unidos. ¿Un hermano de Hugo Vera? No, y el hijo, hermano de Ivonne. Bueno, Ivonne no era hija de Máximo. Sí, Ivonne Vera. Pero es que Hugo no es hijo del psiquiatra. Y no, Hugo es sobrino. El papá de Hugo se llama Hugo. Sí, el papá de Hugo. Espérate, entonces yo estoy perdido desde un principio. Claro, Hugo Vera no es hijo del psiquiatra Máximo. El psiquiatra Máximo Vera Goico era el papá de Ivonne Vera Goico y de Máximo Vera Goico. ¿Y no son hermanos? No, Hugo es hijo de Hugo Vera Goico, hermano de don Máximo. Mira, primera vez. Sí. Tú acabas de esclarecerme algo. Ellos se llaman todo Hugo. Ese es el de Hugo Pork también. Pues mira, yo juraba que era hijo del psiquiatra. No. Hugo Pork es hermano de ellos. Hugo Pork, hermano de Hugo. No sabía. Increíble. Sí. ¿Y esa información cómo tú la dominas? Porque yo conocí a Máximo hijo. Sí, ella. Bueno, que era hermano de Ivonne Vera Goico, como dice el pueblo, me desayuno ahora. Sí. Ahora me estoy Pero era una familia unida con los mismos criterios de valores y de formación, gente intachable de servicio a la sociedad. Sí. Por eso que la sorpresa con Hugo. Pero lo mismo pasa con el señor. Lo mismo pasa con el señor Santiago Jacín. O sea, yo no sé qué es lo que a ustedes les sorprende. Yo lo que la vida les ha escupido en la cara al pueblo dominicano. Yo lo que termino diciendo es, señores, que la avaricia rompe el saco.
ya cayendo en otro extremo. Primero, como decía, a Hugo Vera, que para mí era hijo del psiquiatra en su hogar. Para mí. No. Sin embargo, No, ahora sobrino, me esclarece, sobrino. Patricia, que no. Era sobrino, bueno. Pero esa familia, incluso ni el mismo Freddy Vera Goico, el tío, dejó fortunas, grandes fortunas, que todo el mundo sabe. Clase Famoso. media, un clase media, claro, trabajador, exactamente. trabajó muchísimo y logró Un comprar genio su de la casa, televisión. logró comprar su casa Correcto. y vivir cómodo. Pero fortuna, para sacar tanto cuarto, no, yo no le veo. Y al Hochi, no sé, yo no lo conozco, sí conozco al papá como un periodista de vieja data en Aeromundo. Y lógicamente que uno lo conoce de muchacho. Pero Ese más o menos creo que tiene más cuarto todavía que tiene más cuarto. eso sí. O sea que tal vez sí tienen cómo pagar los 12,000 millones. O sea, eso es lo que usted... no. O sea, sí hay de dónde sacar para resarcir al Estado. Randy te va a responder, Randy te va a decir. Mañana dice que sí. Randy te va a decir. Que esos Gómez tienen mucho cuarto. Tienen más Sí, que por lo menos. Incluso el papá hizo mucho más cuarto que Freddy. Bueno, mucho cuarto. eso lo dice usted. Eso lo dice usted. Sí. No, pero ahí está. Incluso públicamente se ve. Yo lo que concluyo, Randy. El tipo usaba un reloj caro. ¿Quién? El papá. Guillermo Gómez. Un reloj caro en cada una de las entrevistas. De los programas. De los programas. Aeromundo. Sí, muy fino. Que yo lo veo de madrugada porque ellos lo repiten en que cambia el tinte de bigote. Muy fino. Que lo cambia. Pero yo siempre le he criticado a Guillermo Gómez. Te desconsidera, Patricia, suelta ese hombre. Que históricamente ha tenido una defensa pública en favor de su hijo, que yo creo... ¿Qué tú crees? ¿La sangre pesa más que el agua? Está bien, la sangre pesa más que el agua, pero tantos casos, o sea, no es que está involucrado en esto, no, es que son tantos casos de una alta magnitud y siempre es inocente para el papá. Y lo defiende públicamente. Yo creo que debe llegar un punto en el que por lo menos él quede callado. Yo creo que la gente debe de aprender de mi mamá y de mi papá para irnos a un anuncio. En mi casa siempre nos decían que eso es mentira, que todos los hijos se quieren iguales, que sí hay favoritos, que se aman, pero cada quien en su estilo y a su forma. Mi papá, aún nosotros adultos, decía que nosotros no es verdad, que porque éramos independientes, que no habíamos casado, que no vivíamos con él no vivía en la ciudad. Mi papá decía que no es verdad que un hijo de él lo iba a ver con un carro o con cosas de lujo y que él no iba a poder cuestionarlo y decirle de dónde tú lo sacaste. Mi papá. Entonces yo creo, pueblo dominicano, que debemos de ser más realistas y debemos de ser más sinceros con nosotros mismos. Porque nosotros aquí sabemos quién es quién. Y nosotros aquí sabemos de dónde sale el dinero. Y nosotros aquí sabemos cuánto nos cuesta ganarnos el peso. Que usted lo normalice o que usted lo deje pasar, ok, pero cállese.